Eh, es una lástima y aprovecho para pedirle disculpas a los que se lograron conectar temprano y que la organización no ha sido la mejor, y que tengamos que cortar participaciones tan pero tan importantes como la que estaba haciendo Yamilet, ¿no? Normalmente en este tipo de espacios hablamos siempre los mismos, ¿no? Y nos encanta y nos encanta escucharnos y decir las mismas frases o palabras ahí un poco rebuscadas, pero temas como el que estaba tocando Yamilet son centrales y yo voy a hablar un poco de eso. Pero quiero que me permitan primero comenzar con algo que ocurrió comentarles algo que ocurrió hace un par de meses en una escuela secundaria en Nueva York, pero que bien podría haber pasado en una empresa, en un hospital, en un juzgado, en cualquier sala de gobierno. Y esto fue lo que sucedió. Una docente de literatura notó que varios de sus estudiantes en una evaluación habían salido extraordinariamente bien redactados y por lo tanto bien evaluados, con una profundidad que no correspondía al nivel habitual que tenían ellos. Cuando les preguntó cómo habían logrado tal nivel, tal elaboración, los estudiantes no mintieron y inmediatamente le dijeron que habían utilizado una de las herramientas más conocidas de la inteligencia artificial como lo es ChatGPT. Eh, lo revelador no fue el hecho en sí, sino lo que ocurrió después cuando la maestra toma la acción, ¿no? Y esto es para mí lo central, porque ella, en lugar de reprenderlos o de llamarles la atención, se dio cuenta que tenía un espacio, un momento importantísimo y por lo tanto convirtió eso en la mejor clase que ella pudo haber tenido, no sé, en los últimos años, ¿no? Y les preguntó, les devolvió a ellos la responsabilidad de comenzar a pensar sobre esto. Y esto me parece a mí meridiano, ¿no? Y les pregunta, ¿están de acuerdo con todo lo que la inteligencia artificial escribió? Y ahí comenzó un debate filosófico que nunca antes se había o había logrado ella provocarlo, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa historia es perfecta para abrir esta conversación porque nos recuerda algo que es fundamental y que yo he venido acuñando desde hace varios años ya, ¿no? Nos pasó con el uso del Internet, nos pasó con el uso de las redes sociales y es que no le dedicamos tiempo para, en el caso de los profesores en las aulas, no les dedicamos tiempo para que tuvieran una educación sobre el uso ético de una herramienta tan potente como esta. La IE, la inteligencia artificial no llegó a reemplazar el pensamiento humano, llegó a retarlo, a ponerlo en una situación incómoda, ¿no? Y este reto no es exclusivo para las aulas únicamente. Digo, tengo esa deformación por la profesión o por el rol que jugué en los últimos 4 años, ¿no? Esto puede pasar obviamente en los hospitales, en las empresas, en la asamblea legislativa, en cada hogar. La pregunta real no es si la usamos o no, sino cómo decidimos usarla y con qué valores, con qué criterios y con qué responsabilidad ante los demás estamos utilizándola, ¿no? Entonces, yo creo que hoy lo han dicho varios y yo también quiero hacer eco sobre ello, estamos en un momento sin igual, creo yo, con una oportunidad eh, superlativa que debemos de saber aprovechar. Espacios como este, Sharon, el cual yo te agradezco por haberlo organizado, creo que son importantes para escuchar precisamente lo que está pensando todo el mundo, pero además de escucharlos, provocar que nos cuestionemos nosotros mismos, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo podemos garantizar que la inteligencia artificial, en lugar que sea o que incremente la desigualdad, la fortalezca dentro de la sociedad? Ya algunos de ustedes han mencionado algo, ¿no? Inversión pública en infraestructura digital, por ejemplo, si hablamos sobre el esfuerzo que está haciendo este país con ese respecto, eh, hasta que yo estuve al frente de ese ministerio, en diciembre del año pasado se iba a
completar la instalación de Internet de todas las escuelas, un Internet dedicado, ¿verdad? Para que pudieran tener esa herramienta a la mano las instituciones públicas, pero no únicamente para la escuela, se iba a abrir sabiendo que las escuelas están en casi todo el territorio nacional, se iba a abrir una red para que las personas que estaban circundantes pudieran llegar y tener también acceso a esto. O sea, son actos que son importantes de hacer. Garantizar la conectividad y los dispositivos antes de tratar de escalar la inteligencia artificial en esos territorios que históricamente han sido excluidos. Pero de nada sirve que nosotros vayamos y empecemos a hablar o empecemos a gestionar un tema como este si no les estamos brindando un acceso a estas herramientas, ¿no? Las zonas rurales, las comunidades indígenas, los barrios periféricos son a los que más les debemos de dedicar para garantizar que la inteligencia artificial en este caso no vaya en detrimento de lo que ya hemos hablado. Pero alguien me podría preguntar a mí, ¿podemos darnos el lujo de esperar a que esa infraestructura sea perfecta? Yo les puedo decir, digamos, y es fácil de comprobar que aquellos países que decidieron esperar hasta estar listos para adoptar tecnologías previas quedaron rezagados por décadas enteras. Entonces yo creo que el acceso es la condición previa o puede construirse en paralelo. Hay que comenzar a trabajar de manera articulada, generar espacios como este, diseñar políticas de inteligencia artificial, pero con enfoque de equidad desde el origen, ¿verdad? Que los programas pilotos prioricen a las comunidades más vulnerables y no a las que ya tienen mejores condiciones. A mí me tocó estar en ese rol cuando se decidió por parte de este gobierno entregar un dispositivo a cada uno de los niños y niñas que están en las escuelas. Y se armó un revolú, porque ¿cómo le vas a entregar una computadora a un niño que está en una comunidad lejana donde seguramente no tiene energía eléctrica? Bueno, pero esa no es la razón para no entregarle. Mejorémosle las otras condiciones, pero entreguémosle en este momento una herramienta. Entonces, desde el inicio del desarrollo de las políticas hay que brindar ese enfoque de equidad. Y ese enfoque de equidad no va a poder ser, como lo decía alguien, no va a poder ser totalmente equitativo, digamos, si no comenzamos esta discusión en todos los niveles para poder comenzar a exigir de manera justa que estos enfoques tengan el contexto real de lo que está pasando. Pero también me pudiera preguntar algo, mira, ¿y quién es el que define el tema de la equidad en estos contextos? ¿Verdad? Porque para nadie es desconocido que estas plataformas son diseñadas allá en Silicon Valley, ¿verdad? O en Shanghai, ¿verdad? Puede realmente responder a realidades locales sin reproducir nuevas formas de colonialismo y ahora un colonialismo digital. Pues precisamente por eso hay que generar estos espacios, precisamente por eso hay que escuchar, no escucharnos entre nosotros mismos, los que estamos todo el tiempo hablando de estas cosas, hay que permitir que la gente hable y que nos cuente qué es lo que está pasando. Hay que generar marcos regulatorios antimonopólicos aplicados al sector tecnológico, por supuesto. La concentración de la inteligencia artificial en pocas empresas globales en sí mismo es una amenaza para la equidad social y para la soberanía de los estados. La formación ciudadana en inteligencia artificial también es una necesidad imperante, así como la alfabetización lo fue durante el siglo XX. Hoy, en este momento, tenemos la oportunidad, pero además la responsabilidad de comprender críticamente que la tecnología debería de serlo, así como fue en el siglo XX, hoy en el siglo XXI, y que estén trabajadores, docentes, pacientes, votantes, personas del día a día involucrados en procesos formativos sobre esto. Ahí tenemos una oportunidad, creo yo, de oro que no podemos dejar pasar, ¿no? La formación existe, pero ¿quién tiene tiempo para recibirla? ¿Verdad? Los trabajadores normalmente ya con su trabajo, y voy a hablar del que más conozco, el tema de los docentes, una sobrecarga importante. Los ciudadanos están ya desinformados. La alfabetización digital puede ser genuinamente universal o terminará siendo un privilegio
para pocos, como lo ha venido siendo siempre. Yo creo que ahí tenemos un trabajo en el cual podemos comenzar a contribuir todos nosotros, ¿verdad? ¿Qué principios éticos deberían guiar la adopción de la inteligencia artificial en la educación, por ejemplo, en las empresas o en el gobierno o en cualquier entidad, en la sociedad misma? ¿No? Una pregunta que nos pudiera venir. Transparencia algorítmica como principio no negociable, definitivamente, ¿verdad? Cualquier sistema de inteligencia artificial que tome decisiones sobre personas, un crédito bancario, un diagnóstico médico, una sentencia judicial, la evaluación de un estudiante, debe poder explicar por qué llegó a esa conclusión en términos comprensibles, ¿no? Eso definitivamente que lo necesitamos. El tema del principio de precaución aplicado a sectores críticos antes de escalar la inteligencia artificial en salud, y no estoy haciendo ninguna crítica, solamente estoy siendo objetivo, justicia o educación, debe demostrarse que no produce sesgos de género, de orígenes étnicos, perdón, o de clases socioeconómicas. Tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. El tema de la participación ciudadana en las decisiones de la adopción. Las comunidades afectadas, pacientes, trabajadores, estudiantes, familias, vecinos, deben ser consultados antes de implementar estos sistemas de la inteligencia artificial que los van a impactar a ellos mismos. No podemos dejarlos por fuera. Por eso decía yo, dejemos de escucharnos entre nosotros mismos y permitamos espacios como este, pero donde la gente pueda comunicarse, pueda expresar lo que siente. Me faltan 2 minutos todavía. Responsabilidad legal clara, ¿verdad? Si una inteligencia artificial causa daño, un error médico automatizado, una sentencia injusta, una decisión laboral discriminatoria, debe haber un humano o una institución responsable igualmente y no un algoritmo anónimo. Lo decimos, pero creo que nos hace falta tener conciencia sobre eso. No vino a reemplazar al pensamiento crítico la inteligencia artificial, vino a precisamente motivarlo o a retarlo, a ponerlo en una situación incómoda para que pueda pensar, ¿no? Eh, a mí siempre me gusta terminar una participación como esta. Llamando a personas como, como los que estamos reunidos en este foro esta noche, a que comencemos a conversar sobre estos temas de manera horizontal, ¿verdad? Que tengamos la capacidad de poder llegar y sentarnos con el ciudadano del día a día, con el de a pie, con el que trabaja, de cómo esto puede impactarlo y cómo debe estar alerta para saber cuándo le puede impactar positiva o negativamente. Yo nuevamente agradezco, Sharon, la oportunidad para poder comenzar a discutir sobre estos temas que son muy importantes y que son de obligatoria discusión. No podemos nosotros estar pretendiendo que somos un país desarrollado si no comenzamos a generar espacios como este. Y de nuevo le pido disculpas a los participantes por los problemas que les pudimos haber causado por la incomodidad de no tener las salas como lo habíamos organizado originalmente. Te Gracias, agradezco, Sharon, nuevamente. gracias.